addirittura. Grazie, grazie Daniele. Grazie. Allora, mentre microfoniamo Jaume Villarubí, che ho presentato prima, e Alberto Madrigal, io volevo aggiungere una cosa che ho sentito prima, Claudio. Parlando di Nada, hai detto que Andrea es estudiante y la novela lo cuenta, efectivamente. Eso es un poco también lo que pasa con el cine, que la novela lo cuenta, però tu lo tienes che ver. Quindi in realtà sì e no hai aggiunto cose, hai trasportato da un linguaggio narrativo di una descrizione che comunque si crea nella testa di chi legge attraverso, togliendo le parole, attraverso degli oggetti e delle espressioni, no? Delle espressioni del viso, delle espressioni del corpo, il corpo nello spazio. E questo anche nel cinema, cioè se io sono arrabbiata non posso dire sono arrabbiata, devo sbattere qualcosa per terra. Ecco, nel libro non c'era, però sì. Va bene, siete pronti? Listos? Ah no, scusate, perdona, no te quería hacer correr, no te preocupes. Va bene, volevo giusto aggiungere una cosa, che per ricollegarci al tema del festival, che è il tema del viaggio, eccetera, Claudio Stassi è italiano, ma vive a Barcellona, pubblica soprattutto in Francia e in Spagna, in Italia infatti abbiamo dei libri in italiano, ma sono molti di meno di quelli che troviamo in altre lingue, e va bene anche così. Alberto Madrigal invece è spagnolo, non vi fate fregare perché parla molto bene italiano, però è spagnolo, ma non vive in Spagna, non vive in Italia, vive in Germania. E vabbè, anche lui va bene così. E Daniele Comberiati, che insegna all'Università di Montpellier, è italiano e vive qua. Insomma, come avete capito, non ci piace che le persone stiano al loro posto, come dicevamo ieri. Va bene. Che è? Sì. Vamos, ecco. Allora, Jaume Villarubí trabaja en la biblioteca, como he dicho antes, Josep Soler Vidal de Gavà, y es especialista en cómic. Así que, visto y considerado que estamos en las bibliotecas, y me pareció muy interesante que fuera él que moderara esta mesa. Ahora vamos a cambiar la silla, ¿eh? ¿Sí? ¿Me pongo ahí? Me va bene. Ciao. Come estás? Questo è il mio. Grazie. A te. ¿Os ha presentado? Sí, os ha presentado, ¿no? Tú sigue, ¿Sí? Como tú quieras. Bueno, pues gracias a todos por venir. Hago una pequeña introducción de los dos autores, tanto de Claudio como de Alberto. Claudio nació en el año 78 en Palermo, vive y trabaja en Barcelona, ha publicado para numerosas editoriales, Sergio Bonelli, etcétera, etcétera. Ha dibujado, como antes habéis escuchado, Dylan Dog, Dampir. Y en 2007 publicó Brancaccio, Historia de una mafia cotidiana, y con el cual ganó el premio Michelucci y el premio Oscarato. Su novela, Por eso me llamo Giovanni, publicada por Rizzoli, está en su quinta ya edición. Y acaba de publicar ahora mismo República, con guión y dibujos suyos, y que es un cómic excelente. Yo me lo he leído hace poco y lo puedo corroborar. Alberto Madrigal, nacido en España pero vive en Berlín desde 2007. Después de alguna historia breve y varios trabajos como ilustrador, debutó en el mundo del cómic con un trabajo de verdad para Norma en el 2013. Luego publicó en el 2015 Todo va bien y Berlín 2.0 en el 2017.
hoy en día continúa explicando su vida, sus historias inspiradas en Berlín, con su última obra publicada en el 2021, que es esta que tenemos aquí, la de Pijama, Portátil y Galletas, que nos habla, entre otras cosas, de la grandeza de ser padre en formato autobiográfico. Y también ha colaborado con la última obra, por ejemplo, sin ir más lejos, de Cero Calcare, haciendo las tramas de Grises. Bueno, una pregunta divertida. ¿Un autor de cómic nace o se hace? Vamos a empezar con Alberto. Yo antes de nada tengo que avisar de una cosa. Yo no me acuerdo cómo se habla español. Yo soy español, pero hace 18 años que estoy en Berlín. Mi mujer es de Roma y si ya miro a Claudio, mi cerebro se vuelve en italiano. Yo creo que es la primera vez que le oigo hablar Pues en yo casi castellano. que tengo que pedir Entonces, disculpas, porque si no, fuera por mí hablaríais en italiano. No, Y digo, por mi culpa vamos a hablar... No, perdonad si Yo hablo como lo un siento, turista. no tengo ni idea de italiano. Te hablo como un turista Me siento italiano. hasta culpable. No. Un autor de cómics se hace o nace. No lo sé. No lo sé. Yo creo que en mi caso, te puedo decir mi caso, simplemente es que lo típico, ¿no? Que cuando eres pequeño siempre quieres dibujar y a mí mi primo, que es un gran lector de cómics, me regaló un cómic de Bola de Dragón. Yo era muy pequeño, yo no sé si incluso, no sé si sabía leer, sí, no sabía leerlo. Y ahí me enamoré del lenguaje del cómic porque me apasionaba el hecho de que un autor, una sola persona, con un folio de carta, con papel y lápiz, pudiera transmitir todas esas emociones, ¿no? Pudiera tenerme enganchado a una serie. Estoy pensando que igual si queréis contestar en italiano, yo lo entiendo más o menos y creo que será mejor para el público. Yo sí que preguntaré en castellano, pero podemos hacer un mestizaje si os parece, no tengo ningún inconveniente. Pero creo que... está bien. Yo sí lo que... intento, sí, tú hazme un... Si no, yo le ayudo, no te preocupes. Sí. De hecho, hablas perfectamente español. Lo he escuchado antes. Bueno, yo sí que sé que el lector de cómics nace y se hace. Incluso hay lectores de cómics que no saben que lo son todavía. Y para eso, por ejemplo, mi trabajo es hacérselo descubrir en las bibliotecas. Y te aseguro que hay muchos lectores de cómics que todavía no saben que lo son. Incluso yo de pequeño me llegaron a considerar superdotado por error. Porque leía un montón, yo explicaba que leía muchas novelas de Emilio Salgari, Charles Dickens, no sé qué. Y se asustaron y creían que era superdotado. Luego descubrieron que leía las adaptaciones en cómic. Con lo cual era despreciable. En fin. Una pregunta así más. ¿Vivís solo de hacer cómic? ¿O tenéis que trabajar en otros, necesitáis otros proyectos de vida para ganaros la vida? No, yo desde hace 25 años vivo solo de cómic. Y es verdad que hasta el año pasado, este año me he tomado un año sabático, pero hasta el año pasado daba clase en la escuela Joso. Pero era una cosa, o sea, para levantarme el culo de la mesa y poder moverme un poco, porque si no, realmente mi hernia, digamos, sufre muchas horas. Entonces sí, más que nada, es que era para ver gente, porque si no te aburres en casa. Pero sí, vivo solo de eso. Alberto, para los que no hayáis leído el cómic, porque si lo habéis leído ya sabéis la respuesta, ¿vives solo de hacer cómic? Sí y no. Es decir, vivo solo del cómic, pero... perdona, tengo la alergia estos días. Pero de cosas indirectas del cómic. Es decir, gracias al cómic me llegan trabajos de ilustración o vendo los originales o cosas de este tipo. Sí. Muy bien. Ambos habéis emigrado y habéis tenido, por diferentes razones, habéis cambiado de país. Seguramente habéis salido de vuestro espacio presuntamente de confort para ir a otra realidad, en principio expectante o diferente. ¿Cómo se explica este cambio a nivel de qué connotaciones ha tenido en vuestro trabajo este cambio de vida o de país, de espacio? Claudio, por ejemplo. Sí. A ver, realmente yo, por ejemplo, yo llevo aquí 16 años y
la idea era, cuando decidimos, yo con mi mujer decidimos irnos de Italia, era para viajar. La idea era, vamos a hacer unos meses aquí, unos meses allí, y luego la primera meta fue Barcelona, y allí, aquí nos quedamos. Nos enamoramos de la ciudad. Vi, por lo que concierne el tema del cómic, vi que había un mundillo enorme, gigante, que era muy interesante. Entonces empecé a conocer un montón de autores, vi que había un montón de editoriales, y en aquel momento estaba trabajando con Casterman en Francia, y dije, bueno, ya que tengo trabajo, no hace falta que nos movamos, quedamos aquí y ya está. O sea, fue como, vamos sobre la marcha. Pero seguimos sobre la marcha, en el sentido de que no. Es que para mí no fue, tú decías antes, era quitarme de la zona de confort, ¿no? Sí. Yo no me quité de la zona de confort, todo lo contrario. O sea, yo buscaba una zona de confort. Porque viviendo en Palermo, o sea, que es mi ciudad, que es una ciudad magnífica con una historia increíble, pero si la vives cotidianamente es muy difícil. O sea, entonces es complicada. Es que, entonces encontraba una zona de confort donde podía estar mejor, digamos, de alguna manera. Y la encontré en Barcelona. Alberto, por tu parte. Yo fui solo para 3 meses y han pasado 18 años. Y me di cuenta que a mí lo que... No, ya lo siento. Me di cuenta que lo que a mí me cambió es que en Berlín me sentía muy libre. Muy libre, nada en particular, pero si yo donde yo vivía en España, en Valladolid, si yo me ponía a dibujar por la calle a la gente, se reían de mí. Mientras si en Berlín es como que a nadie le interesaba quién eras, lo que hacías, ¿no? Y en España sentía esta presión de, sí, pero tú ¿qué quieres hacer de trabajo, no? Y cuando yo decía, bueno, yo querría dibujar cómics, sí, pero ¿qué trabajo de verdad Sí. querías hacer, no? Y esta presión, digamos, en Berlín no la tenía porque a nadie le interesaba o no me lo preguntaban Bueno, ahora que estamos directamente. así positivos, ¿consideráis que la vuestra es una profesión agradecida? ¿Una ¿Una profesión? profesión agradecida? ¿Agradecida a quién? En general, ¿no? Una profesión bueno, que es un trabajo en el que te sientes a gusto y confortable, que te A mí positiva. mismo, entonces. Sí, a ti Vale, mismo. vale, pensaba Que agradecido a los demás. Bueno, eso depende. Eh, a ver, para mí era el que yo quería hacer. O sea, yo quería ser dibujante de cómic. Entonces empecé a verlo de manera muy... además es como, o sea, es una cosa rara, porque es como, quiero ser dibujante de cómic en un sitio donde no existía el cómic. O sea, en Sicilia no habían editoriales, no había una escuela de cómic. No había casi dibujantes de cómic, profesionales que trabajaban en el mundo del cómic. En mi ciudad habían solo 2 personas, solo 2, nada más. Entonces, claro, era como si vives en el desierto y quieres convertirte en un nadador profesional. O sea, Difícil. es difícil, ¿no? Pero era lo que yo quería hacer. Y entonces empecé a ver cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces me iba a los festivales de cómic, o sea, iba allí, iba a hablar con los editores, iba a hablar con los dibujantes, me encontraba con gente que ahora son colegas, amigos. Y recuerdo, por ejemplo, las locuras que se hacen cuando uno es un chaval. O sea, un día, bueno, una noche, me metí en el tren para ir hasta Milán. Estamos hablando de 16 horas de viaje, más o menos, para ir a la escuela de cómic que había allí. Entonces yo llegué con un carpetón, tenía una mochila con todos los dibujos y me presenté al director y le dije, vengo de Palermo, aquí están mis dibujos. Y fueron muy amables porque me dieron un montón de consejos, o sea, pararon la clase para darme consejos, me dieron fotocopias con dibujos, que en aquel entonces no había ni libros, no había nada, estamos hablando de la época pre-internet. Pero claro, no tenía dinero, entonces me fui otra vez al tren
y dormí otra vez en el tren. O sea, me pasé como 48 horas de esta manera, solo para ir hasta allí y encontrar profesionales que podían explicarme algo más de que yo no conocía. O sea, si esta no es pasión para convertirte en un dibujante, no sé es cuál nada. es. ¿Quieres añadir? Si es agradecido. Bueno, yo me doy cuenta que una de las cosas que más me gustan de este trabajo es las relaciones que se hacen, ¿no? Por ejemplo, esto es por hablar español, ¿sí? Hablan Se usa más la italiano, garganta. hablan italiano. No, tipo, por ejemplo, yo he conocido a Claudio, si yo he hecho mi primer libro, ha sido también gracias a él, ¿no? Que me animó. Y estas cosas que voy viendo en los años, que este grupo de personas que se han vuelto amigos y que me inspiran al mismo tiempo, para mí es una de las cosas mejores de este trabajo. Sí. Sin duda. Ahora vamos a ver, lo hemos visto medio lleno, también se puede mirar medio vacío. Desde fuera puede parecer la profesión de autor de cómic divertida, ¿no? Yo incluso monto, en mi trabajo tengo la suerte de poder montar charlas con chavales adolescentes que no conocen el cómic y es una EINA, un mecanismo que nos ayuda a intentar que lean algo y se lo crean, lo disfruten, ¿no? Y me funciona mucho. Pero tiene una percepción totalmente desviada lo que es un autor de cómic, ¿no? Cuando se enteran que no sois ricos ni que no sois como estrellas de rock, sino que muchos se van como una decepción, ¿no? Y digo, bueno, no sé en qué mundo viven, ¿no? ¿Crees que si los jóvenes supieran lo dura que es vuestra profesión, porque realmente es muy dura, se lo pensarían 2 veces? ¿O vosotros lo pensasteis 2 veces? Yo creo que yo lo imaginaba que era así, pero no quise saberlo. Porque si lo... No, es verdad, porque lo cierto es que si lo sabes, no lo haces. Y yo sabía que lo habría intentado como un cuento, de todas formas. Entonces, no quería saberlo. Y mi problema era convencer a mi padre de que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, ¿no? Yo le decía esta cosa, ya no te preocupes porque están los royalties, ¿no? Che, los libros que tú haces, también cuando tú tendrás 60 años, sigues ganando del primer libro. Y él ya se tranquilizó. Puede ser que ganas 10 euros del primer libro, pero... No, pero yo creo que hay que ser un poco ciegos en esto, al menos en mi caso fue así, sí. Es buena reflexión. No, mi padre todavía me dice si estoy interesado en hacer alguna exposición de correos o bancos. Te trae apuntes. Sí, no. Mírate esto, hijo. No, todavía no se ha convencido de la cosa, pero bueno, es lo que hay. A ver, yo realmente, viviendo en Italia, yo vivía autores que vivían de eso, o sea, por ejemplo, todos los autores Bonelli, y sabía que ganaban mucha pasta. Pero mucha pasta. O sea, cuando estamos hablando de los años, cuando yo empecé, eran más o menos finales de los 90, ¿no? Claro, las tiradas que debían haber en los años 60, 70, 80 han ido bajando, pero las tiradas no son Es que hubo un comparables momento con que, ahora. digamos, el cómic que subió tanto, pero tanto, o sea, que Dylan Dog vendía 2 millones de copias al mes en kioscos. Sí, en O sea, España no fue paralelo algo esto, como en Italia. bárbaro, Sí, era sí. algo increíble. Y claro, un autor que ganaba, o sea, que vendía tanto, ganaba tanto. O sea, yo recuerdo conversaciones con algunos colegas que trabajan en Dylan Dog que me decían, no, yo cobro esto, cobro el otro. Yo como, ¿qué? O sea, pero me voy a forrar, me voy a forrar. El problema, claro, es que luego ¿qué pasó? Pasaron 2 cosas, la caída del cómic y el cambio con el euro. Y entonces fue una putada, porque lo que pagaban en Bonelli no era el que pagaban antes. Claro. Y entonces dije, aquí hay que encontrar una solución a esto. Y tengo que decir que, por ejemplo, en Francia todavía el cómic te permite de vivir muy bien. Sí, en O sea, Francia, sí. en Francia te dan esta posibilidad y sí, con el tema de los royalties también es otro mundo.
todavía, o Estados Unidos, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo una cosa para Estados Unidos y allí también pagan muy bien. Bueno, en la JOSO tú lo sabes, las dos grandes salidas que tienen son Francia, mercado franco-belga o el norteamericano. Y Sí, de hecho sí, sí, hay sí. un mogollón ahora mismo. Pero sí que hay mercado. O sea, la cosa es, el mercado existe. Sí, hay mercado, pero con tiradas realmente bajas aquí en España todavía. No, se está Está aumentando un poco. cambiando, pero bueno, con tiradas de 3.000, de 4.000, poca cosa puede vivir un autor. Realmente, bueno, Bueno, tienes que empezar a tener trayectoria y seguramente cuando tienes trayectoria también te permite vender tu obra a diferentes países o al contrario, tú trabajas para otros países y luego llega tu edición española, ¿no? Que es lo que sucede muchas veces. depende del editor. Vende el editor. Yo con el mío estoy muy bien. No, no. Sí, no, luego está también el hecho de que cada libro que haces podría ir muy bien. O sea, no lo sabes, tú te autoengañas, ¿no? Vas con la zanahoria delante. Pero el hecho de que en cualquier momento venda más es siempre algo que, bueno, pues, Bueno, Paco Roca nunca se había imaginado. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando le pregunté a Paco, le dije, ¿pero tú te esperabas que Arruga vendía tanto? Y dije, ¿qué va, tío? O sea, no me lo esperaba ni de coña. Ya, pero Paco Roca bueno, ahora claro, sí, con tantas reediciones, pero en un momento que mucha gente decía, bueno, si vende 20.000 ejemplares, eso es un exitazo. Más, Hay 20.000, perdón, 200.000, vale, no, vale. perdón, 20.000 ejemplares, eso es un exitazo. Claro, yo supongo ahora Paco Roca que debe ir por los 80, debe acercarse a los más. 100.000, bueno, ha ido cambiando, pero estamos hablando de Paco Roca. Es el autor, ahora mismo es el autor español top. Yo, por ejemplo, te puedo decir que todos los libros que he hecho con Planeta están por encima de 10.000. Me alegro, buena señal. Sí, por eso te digo, Felicidades. es que No depende... estoy de suposiciones. No, déjalo. no, es que te digo, por eso depende siempre del editor. O sea, al final es un tándem, es un conjunto de varias cosas. equipo. O sea, hay gente que imprime cómic y gente que edita cómic. Entonces, si tú trabajas con gente que imprime cómic, entonces es normal que las ventas, igual, si llegas a 3.000 ya abren el champán, ¿no? Pero si trabajas con un editor que publica cómic, que no es solo tirarlo en el mercado, si es hacer un marketing, una estructura, unas presentaciones de una determinada manera, un sistema de promoción de determinada... O sea, entonces la cosa es totalmente diferente, totalmente diferente. Sí, luego hay una cosa que a mí me gusta mucho de este tema, es que cuando hablas con autores de mucho éxito, tienen mucho éxito normalmente cuando hacen un libro en el que, no sé cómo decirlo, que son ellos mismos, ¿no? Que no están probando hacerlo bien, hacerlo como otro lo haría, ¿no? Que Exacto, hacen una sí. cosa muy suya. Muy personal, ¿no? Exacto. Cuando te quitas las barreras de protección, ¿no? Que tú lo haces y dices, madre mía, ¿pero qué he hecho? Me lo tirarán a la cara. Y normalmente son esas las cosas que funcionan, si queremos usar esta palabra. Y esto a mí me gusta, ¿no? Porque es el contrario de... O sea, es cuanto más eres tú y más eres honesto con tu trabajo, más fácil es que le llegue a otras personas. Correcto, correcto. Sí. Bueno, un autor de cómic hoy en día ha de convivir a menudo muchas horas con la soledad, a diferencia en otros tiempos que se trabajaban en las redacciones, como recuerdo los tiempos de los profesionales de Carlos Jiménez o las épocas de Bruguera, donde habían redacciones. Y hoy en día trabajas y convives mucho con la soledad, ¿no? Bueno, el ex director del Jueves tiene una casa en Zágaro. O sea, Jueves era otra cosa. ya, pero Jueves- de todas formas era director y dibujante de cómic. No Sí. decimos el nombre, pero bueno. Sí, sí. Pero yo sé que de O qué sea, quieres estamos hablar. hablando de una casa de 2 millones de euros. O sea, que ganaban mucha pasta los de Jueves. ¿Euros? Bueno, 1 millón de euros seguro. Era una villa con piscina. O sea. De repente... Eso no me lo esperaba. Pues claro, pero el jueves tiraban 200.000 ejemplares Sí. semanales. Sí. Semanales. Ganaban mucho, sí. O incluso más. Y en fin, ahora ya no. Ahora, bueno, ha cambiado. Ha cambiado Pues mucho. recuerdo que es mensual, desgraciadamente. Sí. Y bueno, es duro convivir con la soledad. Yo tengo un amigo que también, como compañero vuestro, autor, que él me decía, pues yo, aunque no me haga falta, tengo la cafetera aquí, pero me obligo a quitarme el pijama, y no es Paco Roca, y bajar al bar a tomar el café. Así me cruzo con personas vivas por la calle y respiro aire de la calle y tomo un café, hablo con alguien y vuelvo a subir, ¿no? Me impongo esta rutina, ¿no? Supongo que enfrentarse, bueno, a la soledad también debe ser duro, a la soledad del corredor de fondo, ¿no? A la soledad del dibujante o del escritor, del guionista, ¿no?
Yo no tengo este problema porque ¿Ah, no? tengo 2 hijos pequeños. Yo no tengo tiempo. No tienes tiempo ni de dibujar. No, pero hay una cosa interesante. Yo durante los 8 primeros años de trabajo o 10 años he sufrido un poco esto, ¿no? Porque para mí, si tú querías ser dibujante de cómic, tenías que estar desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir dibujando. Y el hecho de haber tenido 2 hijos me ha obligado, y querer mantener mi vida familiar sana, digamos, me ha obligado a trabajar menos. O sea, a trabajar 5 horas al día, 4 horas al día. Y me he dado cuenta que cuando yo trabajaba solo 4 o 5 horas al día, hacía más y mejor de cuando trabajaba todo el día. Todavía no entiendo por qué, pero funciona. Incluso había veces que yo tenía que hacer mi página al día, por ejemplo, ¿no? Y tenía a mi hija que estaba enferma, entonces estaba en casa, yo estaba todo el día con ella y yo hacía esa página. Todavía no sé cómo. Yo usaba 10 minutos por aquí, ella se entretiene que lee un libro 5 minutos dibujo, y al final del día yo había hecho el mismo trabajo. Y haciendo esto, al día siguiente yo volvía con más ganas, porque no me sentía, como dices tú, toda esta presión de estar siempre solo, ¿no? Entonces yo ahora, por la tarde, o estoy con los niños, o veo amigos, o lo que sea, ¿no? Entonces ya no sufro más esto tanto. Había eso tan viejo de que, joder, cuando yo, ahora que estudio y trabajo, saco mejores notas que cuando solo estudiaba, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues supongo que al final te concentras y aprovechas mejor el tiempo, no sé, ¿no? ¿Quieres aportar algo? No, y yo trabajé durante muchos años en un estudio con varios dibujantes de cómic, pero en un momento dado decidí quedarme en casa. Tengo un espacio en casa, me organicé allí con el ordenador y todo, y trabajo allí, pero también tengo el iPad, y trabajo bastante con iPad, y si quiero irme a un bar, voy a un bar, me tomo un café y veo gente. Pero si trabajo, prefiero no ver gente. Me tengo que centrar un poco en lo que hago. O sea, no sé, es que depende también del día. O sea, hay días que igual prefiero salir y trabajar fuera, y días que igual, por ejemplo, cuando tengo que escribir, sí, prefiero estar solo en casa. No me pongo ni No, música ni nada. cada O persona tiene sea, sus rutinas. Yo, por ejemplo, que soy bibliotecario, jamás he podido estudiar en bibliotecas porque me despisto a la que encuentre a alguien. es que claro, Entonces, depende cada siempre un uno poco tiene su manera de ser. sí, y del día eh, también. Sí, pero... sí, sí. No, yo lo que estabas diciendo, yo he hecho tipo 2 libros enteros en cafés y para mí han sido los mejores años de mi vida. Pero lo has escrito también mientras No, estás. O sea, la no. parte No, la escritura. parte... No, sí, el primero sí, pero porque estaba todavía aprendiendo y me he dado cuenta que no me funciona escribir en cafés. Es que es Pero una dibujar locura. sí. O sea, o te pones música, pero claro, te Sí. pones la música, No, escribe, es que no, yo no sí, puedo. sí. En ocasiones, además, está el agravante, quizás, no sé si vosotros también lo sufrís o por vuestros tipos de tener fechas de entrega, que muchos compañeros de profesión sí que tienen esa presión de las fechas de entrega, ¿no? Esto Qué también palabra mentalmente, la salud tan mental, mala. puede también afectar de cierta manera, ¿no? Todos, Es ¿no? que yo odio las fechas de entrega y las odio, pero con todo mi corazón. O sea, pero las hay. O sea, ¿qué son las fechas de entrega? O sea, es que un editor te dice, tienes que entregar este cómic tal día, ¿no? Tal mes, tal año, tal día. Que Y, normalmente es, no sé en tu y caso, tú pero un dices, año después dices, ah, "Ué". hay tiempo, a bailar, cosas. Y tú dices, bueno, ya lo haré, ya lo haré. Y llega, te falta un mes y tú dices, hostia, me faltan 30 páginas. Y entonces, claro, tienes que estar allí, pasarte todo el día, a veces también la noche dibujando para que puedas entregar a tiempo. Eh, Así que sí. Incluso muchos chavales que empiezan a trabajar en el mainstream norteamericano, no, eso no es una leyenda, pero que hay hasta penalizaciones, ¿no? Si entregas en fecha. Las penalizaciones Eso lo he están en todos oído. los contratos, ¿Sí? también están los contratos europeos. O sea, mejor dicho, puedes encontrarte contratos con penalizaciones en el mercado europeo. No son todos que lo hacen, pero hay editores que sí que lo hacen. Sí, Ujú. sí, yo sé de gente que ha tenido penalizaciones en el mercado americano, por ejemplo. Yo, bueno, sobre todo habla de ese mercado. ¿Y cómo, ya sí que termino a ti directamente, bueno, a los dos, cómo es la conciliación, ¿no? Para un autor de cómic, tanto social como sobre todo familiar, la conciliación?
Yo he hecho este libro para entenderlo, todavía no sé si lo he entendido. La verdad que lo explicas muy Sí, bien. sí. No, Lo recomiendo a todo el mundo, si no. no, yo en mi caso la he encontrado, creo, esa conciliación, como te decía. Yo ahora me parece una locura mientras lo cuento en voz alta, pero yo, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar, digo, hoy no, por ejemplo, no me apetece, ¿no? Ok, voy a trabajar solo 15 minutos hoy. Yo estoy convencido que voy a trabajar 15 minutos. Me pongo una alarma 15 minutos y yo trabajo. Cuando suena la alarma, voy a meter los platos en las vajillas. Y vuelvo y hago otros 15 minutos. Pero en esos 15 minutos estoy tan concentrado que trabajo mucho más. Es increíble. Y mientras yo hago la pausa de 5 minutos para meter los platos, mi cerebro sigue trabajando aunque yo no lo sepa. Entonces, si estoy escribiendo, las preguntas que yo tengo en la cabeza, digamos que cuando vuelvo me llegan las respuestas, ¿no? Y yo esto lo hago muchísimo durante todo el día. A veces hago una hora, media hora, pero... y con esto he encontrado que, o sea, he visto que estoy mucho mejor yo. Y todo nació porque leí un libro que se llama Rest. No ¿Cómo sé, se llama? Rest como reposar, Ah, vale. no sé cómo lo han traducido en español, de Alex Pang, que dice que más de 4 horas para trabajos, digamos, mentales, ¿no? Que no sea meter ladrillos, cosas así, más de 4 horas no tiene sentido al día por una cuestión de que el cerebro, ta, 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 ta. O sea que Pero yo, si yo lo haces hago mal. siesta, Y yo dije, ¿haces siesta? ya no, ya no. He tardado 15 años en quitármela. Pero a mí esto me ayudó porque era como, ok, si los científicos dicen que es así, yo les hago caso. Luego no es verdad, trabajas siempre un poco más, Trabajas más, o sea, al trabajas final sí. más, pero a mí me funciona esto porque yo estoy mejor porque estoy menos cansado, estoy mejor con los niños, con mi mujer, hago cosas en casa que ella no debe saber esto, pero a mí me sirven para distraerme, para, ¿no?, pensar. Y sobre todo yo llego al día siguiente que tengo ganas de seguir. En la época en la que yo trabajaba tantas horas, era una tortura llegar al día siguiente. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo con el libro no iba a ganar tanto como para pagarme estar días No, enteros y a nivel de durante... motivación también. Eso, Exacto, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿alguna vez habéis sufrido alguna repercusión por alguna obra o alguna interpretación de vuestra obra? Tú, Claudio, por ejemplo, has hablado de la mafia y de los jueces un par de veces. ¿Eso Sí. puede llegar a ser arriesgado? Bueno, a ver, arriesgado en el sentido rollo Roberto Saviano, no. Pero sí que recuerdo cuando estaba en Palermo, yo hice muchas presentaciones en las escuelas hablando de temáticas de la mafia, junto con, por ejemplo, con Rita Borsellino en su día, que era la hermana de Paolo Borsellino, que era el juez que la mafia mató en los años 90, y con la hermana de el juez Falcone, Giovanni Falcone, sobre todo con María Falcone, sí hicimos varias presentaciones. Yo estuve en su casa, bueno, que éramos bastante amigos. Eh, y hice como unas 200 presentaciones en las Wow. escuelas de toda Italia y muchas en Sicilia y sí que hubo momentos de tensión donde hubo gente que se me acercó diciéndome mejor que estas cosas no las hagas y yo seguía haciéndolas. Recuerdo un día me hicieron una entrevista en una televisión muy importante, aquí podía ser como la Sexta, ¿no? En primera noche, o sea, fue como de primer time, ¿no? Y me hicieron una entrevista en el barrio donde yo me crié, que es Brancaccio. Ujú. Entonces, hablando del padre Puglisi, que fue el cura que mató a la mafia en los años 90, de la mafia, hablando de todo esto, allí, diciéndole al periodista, aquí vive este boss mafioso, vive aquí, en este sitio pasaba estas cosas. Entonces, claro, allí la cosa empezó a complicarse un poco. Y viniste a Barcelona. Y me fue para Barcelona. Vale. No, ahí te pide una posición también como creador, como autor. Bueno, No, y luego el tema es que, ya que me gusta mucho, o sea, el riesgo, ¿no? Hice un cómic con Luca Enoch sobre la banda Stern, que era la banda sionista que ponía bombas durante
los años 40 antes del Estado de Israel. Era como, vamos a otro bando, ¿no? Tenías que haber buscado trabajo en Topolino o algo así. Y luego me pillaron en Dylan Dog, ¿ves? Que... Bueno, vamos a hablar un poco estrictamente del proceso creativo. ¿Cuánto tiempo puede llevar desde que se gesta una obra a vosotros hasta que el distribuidor la lleva a una librería? O sea, ¿cuánto tiempo? Perdón, Sí, perdona. No, sí, no, es que me añadir algo, acaba de perdón. venir a la cabeza una cosa. La única repercusión que yo veo en el mío es que mi primer libro se llama Un trabajo de verdad y habla sobre dejar tu trabajo, en mi caso era informático, para seguir tu pasión, que en mi caso era hacer los cómics. Y la ¿Vivías en repercusión... Hospitalet? No. Perdón. No. La única repercusión que yo vi es que cuando yo estaba después en los salones del cómic y los lectores venían, hablabas con ellos y tal, un montón de gente me decía, gracias a este libro yo he dejado mi trabajo. Y yo, no, espera. No. Es una ficción. Bueno, No, bueno. decías del proceso creativo. No, ¿cuánto tiempo te puede llevar desde que dices, día cero, voy a apostar por esta obra, voy a hacerla, hasta que llega el conductor y la distribuye en la librería? ¿Cuánto crees? Depende mucho. Yo, por ejemplo, el libro que estoy haciendo ahora, que tengo que terminar la fecha de entrega, es febrero del 2025, yo lo empecé hace 9 años. Pero en esos 9 años he hecho otros 3 libros, otras 3 cosas. Quiero decir, hay libros que simplemente tú empiezas y no sabes lo que pasará. Pero creo que tú te referías desde que dices, hago esto y lo hago ahora mismo, ¿no? Claro, Normalmente, depende mucho también para cada autor. Por ejemplo, Cero Calcare yo lo envidio porque él en 3 meses hace un libro. Claro, tiene ya una idea, etcétera, pero luego se pone y en 3 meses te hace un libro de más páginas de los míos. Yo me tardo en 1 año y medio, 2 años. Es verdad que también en ese tiempo tengo que hacer otros trabajos, ¿no? Por lo que decíamos antes, porque gano con los otros trabajos, no tanto con el cómic. El cómic, digamos que llega gente que lee el libro y esas personas te ofrecen trabajos. Y entonces, gracias al cómic, pero tienes que hacer también otras cosas. Pero yo diría 1 año y medio, 2 años. Sí. Tu editor en España es Norma. ¿Publicas directamente para Norma o Norma lo que haces? No, Publica yo una edición en otro publico país en y Italia luego con Bao en Publishing. Italia y luego en Norma ellos, publicas sí. luego la traducción, ¿no? Vale. No, yo y Alberto somos las dos caras de la misma ¿Verdad? moneda. No, Porque, claro, yo trabajo con un editor español siendo italiano y él es español pero trabaja con un editor italiano. O sea, es como... Estáis. Tendremos que ir juntos al psicólogo para Sí. entender esto. Bueno, y cómo es? En tu caso, ¿tú no trabajas o con guionistas o normalmente? Y yo, mi idea inicial cuando yo empecé era solo dibujar. Yo no quería ni siquiera colorear los libros. Yo quería pagar a alguien que los coloreara por mí y trabajar con un guionista. Lo que ocurrió fue que lo intenté al principio con amigos o con gente que conocía. Lo presenta, por ejemplo, fuimos a Angoulême, al Salón del Cómic de Angoulême, presentando un proyecto y un editor muy grande me dijo, dibujas bien, pero está vacío este dibujo. ¿Cuántos años tienes? Yo dije, 27, no me acuerdo. Me dijo, cambia de trabajo. Entonces... Muy amable el tío. Sí. Entonces, pero en realidad me ayudó, creo. Porque luego volví a Berlín, no tenía más dinero, entonces empecé a trabajar en una empresa de videojuegos. Y después de unos meses me di cuenta que ahí estaba perfectamente, estaba empezando a ganar demasiado dinero, que no sabía qué hacer con tanto dinero, pero echaba de menos los cómics. Entonces yo quería dejar ese trabajo, pero no sabía cómo, porque era perfecto visto desde fuera, ¿no? Y recuerdo una noche que cogí un folio de papel, un folio y empecé a escribir, ¿cómo se dice digetto? ¿Boceto? Sobre la marcha. No, sin pensar, ¿no? Sin pensar. ¿Sabes? Automática, escritura automática. Volcaste todas exacto, como tus para emociones, echar, ¿no? exacto. Y me di cuenta
que lo que había escrito era, era algo que yo sentía dentro que no sabía, no había hablado con nadie, no sabía cómo poner en palabras, y dije, lo voy a dibujar. Y fue la primera vez que hice 4 páginas de cómic sin preocuparme del dibujo. O sea, lo hice casi mal a propósito. Que fueran las primeras páginas que yo vi. Sí, sí. Sí. Y lo hice casi mal a propósito. O sea, yo quería solo contar algo, ¿cómo se dice? Expresarte, ¿no? Expresar una emoción, ¿no? ¿Te das cuenta que un italiano tiene que corregir un español? Sí, sí, no, ya lo veo. Ya, Ya. estamos a este nivel. Y recuerdo que mi idea era que nadie tenía que leer esas 4 páginas, nadie, ni siquiera mi mujer. Y al día siguiente dije, ¿sabes qué hago? Se las mando al mismo editor que me ha dicho esto. Y yo estaba acostumbrado a mandar proyectos y que me respondían, me contestaban después de 8 meses o no me contestaban por email, ¿no? Y este me dijo, me encanta de qué habla la historia, tienes la historia. Y yo dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que si intento dibujar bien, no les gusta, y cuando dibujo sin pensar en el dibujo, solo atento a esa emoción, les gusta? Y ahí a ellos, yo les dije, bueno, querría hablar, era una cosa autobiográfica, entonces pensé, bueno, pues podría hablar de cómo he llegado a Berlín, el hecho de seguir esta pasión sin un futuro claro, bla, bla, bla. Y me dijeron, no, demasiado intimista, no sé. Pero en ese momento yo estaba ya tan emocionado de Tendrías que esta haber cosa. un western autobiográfico. Sí. Sí. Que lo que hice fue dejar el trabajo y con todo el dinero que había ahorrado me compré un año de tiempo en los bares, en los cafés. Y entonces hice el primer libro. ¿Por qué te he contado todo esto? No tengo ni idea. No me acuerdo de la pregunta. Me ha encantado por eso, ¿no? Porque ¿cómo es trabajar con un guionista, trabajar solo? No, perdón. ¿Qué enlace? Exacto, entonces ahí me di cuenta... Es que se rolla. Sí. Ahora que puedo hablar. Y ahí me di cuenta que quería escribir mis propias cosas porque era diferente. Era probar a exprimir, a expresar algo con los dibujos que yo tenía dentro. Y con el color me pasó lo mismo. No tenía dinero para pagar a uno que lo coloreara y lo hice como yo siempre diciendo, bueno, yo no soy un colorista, no soy un escritor, me podéis criticar el dibujo. El resto ya sé que lo hago mal. Y lo que ocurrió es que la gente después venía y me decía, me ha encantado la historia, me ha encantado el color. Yo, gracias. Y en tu caso, trabajar, no sé, bueno, sí que has trabajado con guionistas y también en las adaptaciones, no sé si las adaptaciones las haces tú mismo o hay un guionista que te hace la adaptación, porque bueno, adaptar un libro no es que tengas el guión ahí escrito, al contrario, porque si alguien se lo puede imaginar, hay que hacer una adaptación de guión. No, para mí trabajar con un guionista siempre ha sido un privilegio. O sea, porque tú puedes escribir tu propia historia, pero en el momento que trabajas con un guionista, de alguna manera aprendes de él. Y cuando trabajas con varios guionistas, aprendes diferentes formas de narrar. Yo he tenido el honor, por ejemplo, de trabajar con Carlos Sampaio, que es el padre de Alex Sinner, que es uno de los guionistas más famosos que Una hay leyenda. en el mercado mundial, y me lo propuso él. O sea, para mí fue como, hostia, o sea, yo no me atrevía, porque somos amigos, pero yo, claro, yo no me atrevía. Y él me dijo, tengo una historia para ti, casi me desmayo. Y fue, o sea, el cómic se llama Rosario y se publicó en Italia y en Francia, pero también he trabajado con Luca Enoch, que también es una columna del cómic del cómic italiano, y he trabajado con Giovanni Di Gregorio. Mi primer cómic lo hice con él, muchas historias de Dampierre las dibujé con él, y para mí realmente cada vez que hago una historia con un guionista es enriquecerme, ¿no? O sea, es como realmente conocer algo, ¿no?, que no conocía y contar una historia de una forma que yo no conocía. Sí. Y los libros también. Yo he aprendido muchísimo de las adaptaciones, porque, o sea, yo no creo que nunca habría llegado a escribir República si no hubiera hecho las 3 adaptaciones. Porque claro, está bien estudiar el guión de mi colega Giovanni, de mi amigo Luca o de mi amigo Carlos, ¿no? Pero estudiar también cómo en prosa se escribe un libro
es que es fundamental para entender cómo puedes narrar, ¿no? Cómo Bueno, puedes... antes lo decía en la anterior charla con tu compañero, en realidad son lenguajes diferentes y los resortes que funcionan en un lenguaje no tienen por qué funcionar en otro. Exacto. Y aquí insisto con el cine, que muchas veces dicen, es que la adaptación, han cambiado cosas, porque es que Bueno, es una pues, adaptación. es una adaptación. Hay que entender lo que es una adaptación, no tiene que ser literal, porque muchas cosas no tienen por qué funcionar literalmente, son lenguajes diferentes y tienen recursos que son diferentes. Y en lo de lo guionista, es curioso, sí, cada guionista tiene su librillo, ¿no? Yo sé la anécdota que me la explicó a mí Kim personalmente, que Kim cuando Altarriba, que no lo conocía de nada, le mandó el guión del Arte de Volar, que bueno, es una obra maestra y tal. Sí. Kim dijo, vaya tochaco, yo no me leo esto, no tengo ganas. Me voy leyendo, si te parece, 4 o 5 páginas y voy dibujando. Si algún personaje es un poco interesante, me avisas para que lo dibujaré mejor. Esta manera tan atípica de dibujar, de trabajar, los dos, pues dio una obra maestra. O sea, Es al verdad. final, si hay Premio talento y bueno, pues el talento ya se encuentra las maneras de congeniar, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y participáis de alguna manera de las traducciones? Y otra pregunta, Cecilia, ¿tenemos tiempo? Vamos bien de tiempo, es que ahora mismo no sé. Ah, vale. ¿Participamos, Ala? Bueno, de las traducciones. Ah, a las traducciones. Y yo Y de- me da vergüenza responder a esto. En francés, ¿no? No, yo el primero lo traduje yo porque todavía hablaba español. Eh, Y el se- segundo te lo traduje el yo, ¿no? segundo lo tradujeron y pregunté o sea, se lo pregunté a un amigo, a un buen amigo, le dije, tú que me conoces bien, tradúceme esto y luego lo vemos juntos, ¿no? Él me decía, ¿aquí qué querías decir? Porque él hablaba también italiano. Aquí era eso y lo hicimos así juntos. Pero sí, no sé cómo haré con el próximo. Bueno, No, yo, por ejemplo, este de aquí, es cuando te decía que somos las dos caras de la misma moneda, porque él escribe sus cómics en italiano Ah, sí, sí, sí. y yo escribí esto en español. O ¿qué sea, os está pasando? o sea, mucha Estáis gente, mutando. mucha gente me preguntó, me dijo, pero tú esto lo has escrito, ayer incluso me lo hiciste Sí, tú, sí, ¿no? O sí, sea, sí. me dijiste, pero esto lo escribiste en italiano. Digo, no, lo escribí directamente en castellano, pero todo, o sea, y, y no creo que lo voy, o sea, sé que se publicará en italiano. Cecilia, ¿dónde está Cecilia? No, no, io lo so, si pubblicherà in italiano, sì. Non ci sono telecamere, giusto? Ok, perché non lo potevo dire ancora. Però si pubblicherà in italiano e non farò io la traduzione. Ok. Faro yo. Bueno, supongo que los dos sois, ya para acabar, unas últimas preguntas y si alguien, dejaremos un espacio por si alguien también quiere preguntar alguna cosa. Supongo que los dos sois autónomos, ¿no? No sé qué régimen tampoco tenéis, pero en un mercado como este, en un trabajo como este, que tiene muchas fluctuaciones de encargos y cargas de trabajo diferenciales y diferentes, eh, bueno, recientemente, la última década, por decir algo, ha surgido la Asociación de Guionistas, la Asociación de Autores de Cómic de España y recientemente la Fundación de la Sectorial de Cómic, que es la Sí. que interlocuta directamente con el Ministerio de Sí. Cultura, ¿no? ¿Puede ser un principio de ayuda que mejore vuestra profesión, que nunca ha estado muy sindicada a nivel, yo hablo del que conozco más, que es el español? Y a diferencia un poco del mercado francés, donde sí que ha estado sindicada y... Sí, no lo sé, yo estoy un poco fuera de este mundo, pero creo que es algo bueno, pero me doy cuenta, por ejemplo, en Berlín hay estas cosas que el gobierno te ayuda, ¿no? Te da Subvenciones. subvenciones para hacer un libro y tal. También hablo, perdón, de la defensa de vuestros derechos como trabajadores, No, eso sí. en Sí, sí, general, sí, ¿no? sí, sí, No sí, solo, sí. no solo, Ok, no ok, solo ok. la carga económica. Ok. Sí, sí. No, eso seguramente sí es una buena cosa. Que tener el dinero también, pero yo tengo miedo que sea un poco como en el cine, ¿no? Que si tú tienes productores que te dan el dinero, luego tengas más manos que quieren, o sea, que sea menos personal lo que quieres hacer, pero no lo sé. No, nunca me han dado dinero. O sea, a ver, yo hace unos 18 años más o menos fui cabeza de promoción de un grupo de autores que queríamos cambiar un poco el sistema italiano. O sea, porque en aquel entonces todavía vivía en Italia y entonces propuse de hacer una gran asociación de autores.
y nos encontramos todos en Lucca y hubo una mesa redonda que había más de 200 personas, entre autores, editores, había de todos, dibujantes, coloristas, gente que hace rotulación, o sea, realmente, y editores, estaba Sergio Bonelli también. Y fue una gran mesa redonda donde hablaron todo. O sea, había también libreros, distribución era la única que faltaba, porque el problema es la distribución. y entonces, nada, intentamos hacer algo, pero los dibujantes de cómic no pueden. O sea, no pueden unirse y hacer algo. O sea, es como el ego está por encima. Sí, es que era imposible. Y ahora creo que a través de la sectorial igual algo se puede conseguir, ¿vale? O sea, a ver qué tal. Igual podría ser el primer país, España podría ser el primer país a crear a través de la sectorial un sistema, digamos, de autónomos, ¿no? Diferente. Yo creo que se ha abierto una puerta con mucha expectativa, pero En aquel no sabemos. entonces llegamos incluso al Parlamento italiano a través de Ivo Milazzo. Y presentamos una documentación y todo. O sea, yo estaba con Ivo Milazzo y otra persona que se llama Luca Boschi, que ya no está con nosotros, y todo el rato con Ivo hablando por teléfono, intentando solucionar el tema, y luego al final conseguimos, a través de, estaba Rutelli como presidente de la cultura, conseguimos llegar hasta el Parlamento italiano y presentar la propuesta. Pero luego se bloqueó porque cambió de gobierno y allí se quedó. Aquí hay intereses. He visto que la sectorial se ha reunido con Pedro Sánchez. Ya veremos. Ya veremos. Repetiremos esta misma charla dentro de 10 años y lo volvemos Y diremos, miramos atrás a ver qué ha pasado. ya veremos, diremos, ya veremos. Se ha reunido y ya veremos. No sé si quieres aportar algo y si no, damos un turno a si alguien Allora, ahora hay micrófono en la sala, así que si alguien quiere hacer preguntas, aquí están y aprovechar. Yo solamente dos cosas quería añadir. Una es que hablando de un momento de principios en Barcelona, con los cómics, cómo funcionaban y tal, hay un libro que presentamos en el primer Flip con Jaume Martí, Siempre tendremos 20 años, y justamente de esto habla, ¿no? De estos jóvenes que iban con sus dibujos desde las afueras de Barcelona hasta el centro, que era un viaje, para con sus carpetas ver cómo podían salir. Y la otra es que a seguir vamos arriba, estáis todos invitados, porque presentaremos la colección de las hermanas Gremillet, le sorelle Gremillet, con Giovanni Di Gregorio, que es el guionista de esta serie que tiene muchísimo éxito en Francia, es algo impresionante. En España también, en Italia también, casi. Bueno, en Italia tercera. Exacto, teniendo en cuenta que los dos, tanto el guionista como que es Giovanni Di Gregorio, como el diseñador que es Alessandro Barbucci, son italianos. Y eso es muy interesante también, hablarlo con Giovanni Di Gregorio. Así que preguntas si hay y después os invito arriba en la otra sala. Ya hay uno. Diciamo che volevo chiedere nell'adattare un comic o un libro comic, c'è comunque la parte emotiva, che c'è bisogno comunque della sensibilità per capire cosa vuole trasmettere il libro, e volevo chiedere se nel momento di adattare qualche libro c'è stato un momento in cui la propria fase della vita, il momento della vita, cioè le sensazioni personali erano in disaccordo o comunque hanno influenzato quello che era la rappresentazione grafica del libro, o se è stato proprio cioè la separazione tra
l'emotività che uno vuole esprimere nel lavoro e quello che c'è fuori della famiglia, della vita, insomma. Te la traduzco. Allora, come rispondo a questa Cecilia in italiano? Come vuoi, sei libero. Sono libero. In francese, si tu dice parler français. No, allora, in realtà sì, è una bellissima domanda questa, perché mi ha fatto ricordare quando ho fatto Per questo mi chiamo Giovanni, che è il libro che parla, è la storia di un padre che racconta a suo figlio chi era Giovanni Falcone, ok? Io ancora vivevo a Palermo, ho disegnato tutta la storia vivendo a Palermo. E c'è la parte finale della storia in cui, non faccio uno spoiler, perché comunque si sa purtroppo com'è finita. La parte finale della storia c'è l'esplosione della bomba che viene messa sotto l'autostrada della Palermo Capaci. C'è questa esplosione gigantesca e la macchina di Falcone con la scorta praticamente salta in aria e purtroppo muoiono. Io ricordo che quella scena lì non sono riuscito a disegnarla mentre stavo a Palermo e fu l'occasione in cui io dissi parto. Devo disegnare questa storia, devo disegnare queste pagine. Mi sono portato, allora lavoravo ancora manualmente, lavoravo con i fogli, i colori e tutto quanto. Sono preso tutto il materiale e chiamai al mio amico Giovanni, gli dissi mi vengo a passare un mese da te se va bene, lui mi disse sì sì vieni, dormivamo tipo accampati, però era divertente. E sono riuscito a disegnarla, avevo bisogno proprio di distanza dalla città perché ero arrabbiatissimo con la mia città in quel momento, adesso non più, ho fatto un po' pace, però ero arrabbiatissimo con la mia città in quel momento e avevo bisogno di mettere a distanza per poter disegnare una scena così dura. Okay? Quindi spesso ti capita che anche quando fai un adattamento a una storia non necessariamente tua, ma il libro che adatti diventa tuo e allora in quel caso l'emozione può essere addirittura più forte di quando scrivi tu una storia totalmente tua. Te. Ma io non ho mai adattato niente. Cioè, la cosa che posso dire è che il libro che sto facendo ora, per esempio, è uno dei pochi non autobiografici che ho fatto. Cioè, per me era completamente diverso dalla mia vita. E ieri parlando con Giovanni, che vi aspetta ora, lui lo ha letto e cioè, parlando con lui mi sono reso conto che è pieno di cose della mia vita personale, cioè è pieno di piccole tracce, quindi secondo me c'è sempre, ovviamente nelle cose che scrivi, vabbè, quello era un po' diverso, era sul disegno, però c'è sempre una connessione che non puoi evitare, credo, sì. Okay. Ya está? Ah, mira, ahí hay un... È una pregunta per Alberto, più per curiosità. Informatica e comics non è un'associazione poco comune. Dove vedi parallelismi? Credi che ci sia una forma mentis che può, diciamo, promuovere questo salto, questa passione? O è casuale? Perché diciamo che compie un po', no? con lo stereotipo Sì. del personaggio. Ma nel mio caso è strano perché io ho sempre voluto fare fumetti fin da piccolo, però pensavo che non fosse un lavoro. Quindi pensavo che tipo mio padre lavorava per Fujitsu, un marchio giapponese, e io segretamente speravo che un giorno mi avrebbe portato a conoscere Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball. Però io non avevo mai visto nessuno che disegnava davanti a me, tranne l'insegnante del corso alla biblioteca che avevo fatto, che è quello che mi ha un po' cambiato, mi ha fatto voler disegnare. Però delle persone, a parte quell'insegnante, non ho mai visto finché avevo 22 anni. E quindi io da adolescente volevo diventare hacker. E quindi ho studiato informatica e a un certo punto
lavoravo in una ditta in informatica e ho pensato no, ma io devo provare a fare i fumetti, perché se non ci provo, cioè, magari mi viene a 40 anni la cosa che li devo fare, devo lasciare tutta la mia vita, meglio lasciarla ora a 20 anni. Quindi nel mio caso non c'era un collegamento, anzi, mi dispiace, una risposta un po'... Alberto è criptico sempre. Mi allaccio alla domanda precedente per farne una un po' diversa ma connessa. Abbiamo parlato del fumetto, del graphic novel come una forma di linguaggio, no? Il linguaggio giustamente si costruisce sulle spalle di chi lo ha parlato e piano piano ha integrato pezzi, ha trasformato, ha piegato e ha allargato, l'ha reso più flessibile, no? Mi domando oggi in che direzione il linguaggio sta andando e come in realtà è in grado di integrare e di, come dire, aprirsi a nuove direzioni, quindi domando rispetto alla vostra esperienza se state notando, come dire, in questo momento un cambio di paradigma oppure connesso anche appunto, non so, ai social, a internet, alla performatività dell'autore anche come al di là dei propri libri. Questo è Lascia difficilissimo. a te, io ci devo pensare, quindi lascio a te la risposta. Io faccio la risposta scema, poi tu quella fai. No, è verissimo quello che dici. Allora, io purtroppo... Finché te traduco. Io purtroppo non... Me lo creo. Quando faccio fumetti non sono... Questa è una cosa un po' così da dirla in pubblico, però non sono molto interessato all'esterno o a chi lo leggerà, come lo leggerà, eccetera. Io per me è una sorta di bisogno di voler capire qualcosa che mi frulla dentro e tirarlo fuori. Quasi terapeutico. Sì, un po' sì. Quindi me ne frego del linguaggio. Nel senso, io lo faccio come mi viene, naturale. Però è verissimo quello che dici, è un po' quasi mi preoccupa perché rimango indietro a una cosa che giustamente cambierà. L'unica cosa per cui mi sono reso conto lavorando al libro nuovo che nella mia testa doveva essere... I miei libri fino ad ora hanno pochissimo testo e quindi diciamo è come una fotografia di un piccolo periodo della vita dei personaggi. In quello nuovo volevo che fosse molto più scritto, quasi un romanzo. Io volevo fare delle pagine solo di testo anche, l'editore mi ha detto no. Però quando poi ho asciugato e ho tolto tantissimo testo, mi sono reso conto che effettivamente era molto più adatto ai tempi di ora, perché effettivamente è molto più difficile avere l'attenzione sulle cose, visto che col telefono, eccetera, è più facile fare altre cose, no, che leggere. E quindi ho lavorato molto nel nuovo libro su fare questa cosa che sembra un po' paracula, ma in realtà l'ho fatta pure per me, di che ogni pagina conta. Cioè non può esserci un testo, nemmeno una frase, che non sta lì per un motivo, che è solo per riempire. Quindi io voglio che il lettore, dopo leggere una pagina, che ci mette 4 secondi perché non è un romanzo, è un fumetto, io voglio che lui voglia passare pagina e leggere quella dopo. E non lo faccio per una questione commerciale, lo faccio perché con 2 figli, quando arriva il mio momento di leggere la sera, sono stanchissimo. E quindi c'ho una pila di libri che so che sono bellissimi, anche dei fumetti, però sono pesanti e non riesco a iniziarli. O se leggo ho poca autonomia, ho poca concentrazione, è una cosa bruttissima da dire, però la cosa che a me piace è che per esempio Zero Calcare a me piace tantissimo perché lui ti fa ridere, ti intrattiene fin da subito, ma poi tu non puoi fare a meno che passare pagina e continuare. Quando ti rendi conto ti sei letto 200 pagine di una cosa anche pesantissima a volte e super profonda e mi sono reso conto che è quello che io voglio come lettore, quindi è quello che provo a fare come autore, ovvero obiettivo numero 1 è intrattenere a chi sta leggendo, che ti dà il suo tempo e poi provo a
parlare di cose più profonde che mi preoccupano a me, eccetera, eccetera. Non ho risposto assolutamente alla tua domanda, ma lo faccio rispondere a Claudio. No, secondo me, siccome non abbiamo più tempo, lasciamo la risposta di... No, allora, devo fare risposta seria, mi è difficile. Allora, io credo che il mondo del fumetto, il linguaggio del fumetto ancora ha tanto da scoprire e da scoprirsi, perché è l'arte più giovane che esista. Se pensiamo contemporanea al film, quindi alla pellicola, diciamo, perché stiamo parlando alla fine dell'Ottocento. Quindi ancora c'è veramente tanto da raccontare a livello di linguaggio. Dove andrà? Si mescolerà col digitale, si mescolerà con i nuovi social, con le nuove... non lo so. In questo momento a me dà la sensazione che il social sia semplicemente una specie di trampolino per farti conoscere in qualche maniera, o comunque per raccontare le tue storie. Cioè, invece di andare direttamente all'editore, magari passi da lì, o comunque alle volte sono degli editori che cercano proprio i disegnatori che hanno pubblicato le loro cose in rete, magari hanno milioni di like e poi pubblicano il libro, ok? Io questa per esempio è una cosa che non amo particolarmente, però gli editori fanno quello che vogliono e va bene così. Forse perché c'ho i miei 50 anni e nella mia testa secondo me il concetto del fumetto è diverso. Però a livello narrativo credo che il linguaggio del fumetto sta cambiando tantissimo e meno male. Se noi leggiamo i fumetti degli anni 60, anche se ti rileggi per esempio Chester Gold con Dick Tracy e ti leggi che era il primo fumetto noir, per intenderci, il primer comic de Creno Negro, Dick Tracy, no? E poi ti leggi un Criminal di Brubaker, Sean Phillips, ti rendi conto di come il linguaggio di questo genere, solo di un genere, sia cambiato in maniera enorme. No? Ma questo succede anche nella letteratura. Se tu ti leggi il Don Quixote, per esempio, o la Divina Commedia, sono due capostipiti diciamo, della letteratura spagnola e italiana, ma se ti vai a leggere un Baricco o Umberto Eco, sto dicendo due i primi che mi vengono a caso, sono ovviamente scritti in maniera differente, quindi un'evoluzione c'è sempre. Tutto quello che noi scriviamo è sempre figlia del nostro tempo, quindi, e l'arte è così, l'arte è figlia del suo tempo. Ci sono degli artisti che fanno delle cose che sono universali e restano per sempre, Michelangelo per esempio, e ci sono degli artisti che fanno delle cose contemporanee che sono limitate nel suo tempo. Poi ieri sera ne parlavamo sul concetto di opera universale e opera contemporanea, sono due cose separate. Cioè, tra 150 anni tu ti rileggerai La mia vita disegnata male di Gipi e proverai, quella persona che lo leggerà fra 150 anni proverà la stessa emozione che hai provato tu quando l'hai letto adesso. Se invece leggi una bella storia pubblicata, non voglio dire i nomi, però se vuoi leggere una storia di un autore contemporaneo ti piacerà adesso, ma fra 150 anni lo troverai vecchio. Cioè, faccio un esempio, Pazienza, che per me è un genio, se lo leggi ora non funziona, perché era figlio del suo tempo, non è universale. Zero Calcare per me è lo stesso. Zero Calcare è contemporaneo, non è un autore universale. Cioè, Zero Calcare tu lo leggi adesso, è un grande autore che rispecchia la contemporaneità, quello che abbiamo vissuto e quello che viviamo, ma fra 150 anni sarà un autore vecchio. Vi interrompo? Sì. Grazie. Ultima cosa che... Vi prego per tutti quanti gli amanti del graphic novel e del fumetto di seguirci su per l'incontro con le sorelle Gremillier. Loro ce li teniamo per il firmacopie che ci sarà qua fuori. Ultima coda, per quanto riguarda questa tematica, diciamo che secondo me è anche quello che sta cambiando con il cinema, cioè dal piano sequenza
lungo, i miei studenti invece di cinema mi dicono sì, profe, però è lunghissimo, è lento. Ho detto, che vuol dire lento? Perché il piano sequenza adesso è infumabile, loro mi dicono, e siamo abituati invece a un montaggio frenetico. Tanti Ecco, tagli. esatto, e a me sembra che nel fumetto succeda la stessa cosa, cioè che siamo abituati a cambi di scena, cambi proprio di angolo visivo, frenetici più che il piano sequenza, quindi è tutto che il linguaggio che cambia anche in altre arti. Va bene, grazie.